Ahora sí se ve, perfecto. Todo empezó, como les digo, con una canción y una frase. Ok, la frase en español es: hábleme más despacio. Y para agregarle más cortesía, por favor. Entonces, acá suceden dos cosas. De que por cómo suena la frase, esto se escribe así. Dice Lucía: oye Javi, ¿puedo recomendar una app que me recomendó la maestra Cami? Ah, sí, obvio, por supuesto. Por supuesto. Chicas, Lucía es la que se ganó la beca con la profesora de K-Trux. Así que ella está llevando sus clases también con ella. Ahora ya recuerdo cómo se escribe, pero en su momento ya van a saber por qué es algo triste. Dije: Chonchoni mare chuseo. Esta es la frase. Chonchoni mare chuseo. Hábleme más despacio, por favor. Entonces, tuve dos problemas. Obviamente yo no lo había escrito así. Yo lo había escuchado y lo había escrito diferente. Para empezar, no había utilizado neon. Y ahí empezó a descarrilarse todo, porque ya partiendo de eso todo estaba mal. Utilicé esto de aquí. Esto de aquí. Después, donde está el mare, yo lo entendí mal. Y en vez de hacerlo con la E que están viendo por aquí, lo hice con la otra E. Con esta E de acá. Entonces, como ya estaba grabado el video, dije, bueno, a lo mejor si solamente cambio la letra no va a pasar nada, porque de todos modos, si corrijo la letra a como es en realidad, ya va a estar todo bien. Y yo podría pensar que sí, en realidad todo bien, ¿no? Pero había un problema muy grande. Había un problema que no se podía corregir solamente con editar la letra. Recuerden que está algo que estaba también hablado. Entonces, viendo estas dos palabras que ven aquí, la que está mal escrita está arriba y la que está bien escrita está abajo. ¿Estas dos se pronuncian iguales? Esa es mi primera pregunta. De nuevo la acotación. Esta es la que está bien y esta es la que está mal escrita. Ahora, las dos se pueden pronunciar, obvio, las dos se pueden pronunciar, pero hay una diferencia muy importante. Hay una diferencia que hace mucho ruido al momento de escucharlo. Y es que es muy diferente escucharlo de arriba cuando suena chonchongi, chonchongi, o sea, hacia adentro, el neon, chonchongi, que suena como si esto fuese una I solita, chonchongi. En cambio, en la situación de abajo, con el neon, y haciendo también lo del liaison especial, ya saben que la J a veces como que se ignora, esto terminaba sonando más similar a chonchoni, chonchoni, ni, con la N, chonchoni, chonchoni mare chuseo. Muy distinto a chonchoni mare chuseo. Y dije, no manches, pero ahora tengo que grabar todo porque lo pronuncié mal. Y sí,
tuve que grabar todo de nuevo porque estaba mal. Encima repito varias veces la palabra chonchoni y en el video, en el primero, en todo salía chonchoni, chonchoni. Y todo el tiempo era chonchoni. Lo correcto era chonchoni. Ni. Ahí el detalle. Entonces, aprendida la lección es... Revisa tu fuente una vez más. No está de más que revises antes de mandarte a grabar. Y número 2, una sola consonante puede hacer mucho la diferencia al momento de pronunciar algo. Eso también ténganlo presente cuando ustedes estén practicando su lectura. Sobre todo con consonantes que pueden ser un poquito confusas. Ahí, por ejemplo, Lucía nos está mandando una app que se llama Turu Checkpan, ¿no? Turu Checkpan. Que tiene un búho ahí. Tiene vocabulario, pero lo chido es que trae frases que ayudan a la pronunciación y comenzar a leer un poco menos. Chonchoni. Bloque número 1. Empezamos por aquí. Habíamos quedado que íbamos a revisar el tema de las partículas de tema, y al mismo tiempo teníamos una asignación más. ¿La recuerdan? Sobre qué más teníamos que buscar información. De hecho, por ahí también me han mandado enlaces. Ya habíamos visto pues que en el ejemplo del video nos mostraban el 미안합니다 como una forma de pedir disculpas, pero también estaba el 죄송합니다. Y había pues no una confusión, pero sí quedaba como que la duda de en qué contextos utilizas el mian y en cuál es el 죄송합니다. O sea, porque cada uno tenía su contexto particular. En el 미안합니다, cuando nosotros nos disculpamos con una persona, miren acá he puesto el detalle, una persona menor que yo o de mi misma edad. Primer contexto. Segundo contexto, el 죄송합니다 para disculparnos con personas mayores que yo, de más jerarquía o ante personas con las que debamos ser más educadas. Ahí tenemos una primera acepción o una primera acotación en cuanto al uso de ambas. Ah, por cierto, si no conocen esta cuenta, si es que no conocen esta cuenta, sigan esta cuenta porque Maca sube un material muy bueno y la parte más chévere es que lo sube en español y lo explica bastante bien. Ahí les dejo para que puedan ver su usuario, Maca_HSG por Haxen. A ver, quiero ver si hay un poquito más en cuanto a 미안합니다 y 죄송합니다. Nacionales, no, ya, esto es aparte. ¿Encontraron más material acerca del 미안합니다 o el 죄송합니다? Si es que también tienen algún video, algún enlace que quieran revisar, lo copian acá en el Discord o mándenmelo por WhatsApp para poder compartirlo por acá. Ya, mientras tanto, vamos a ver el otro detalle en cuanto al tema de presentación. ¿Se puede pantalla completa? Sí, qué bien. Ya. 오신 것을 환영합니다. Las dos clases anteriores vimos a cómo armar oraciones en coreano y en esta clase vamos a ver las partículas I, K. Lo primero que tienen que saber es que estas partículas son postposicionales, o sea que van siempre al final del sustantivo o frase nominal. Y aquí un pequeño paréntesis, una frase nominal es una unidad que se centra en el sustantivo y que incluye otros elementos. Primer detalle, ahí estamos hablando de las partículas de sujeto. Así como adverbios, adjetivos, artículos, etc. Por ejemplo, la casa grande, mi abuelo enfermo, el amigo de mi primo, los restaurantes en Chile, etc. Volviendo a IK, ¿cuál es su función? Y tiene varias, pero la principal y más conocida es el expresar el rol sintáctico que tiene un elemento en la oración.
o sea, al indicar cuál es el sujeto de la oración. Por esto, estas partículas se conocen generalmente como partículas de sujeto. Ahora, antes de pasar a las demás funciones, veamos cómo utilizarlas primero. Vas a utilizar la partícula i cuando la palabra que la antecede termine en 받침 o consonante final. Por ejemplo, 선생님, 선생님이, 지민, 지민이, 학생, 학생이. Ahora, si la palabra que antecede a la partícula termina en vocal, vamos a usar ka. 리노, 리노가, 고양이, 고양이가, 사와, 사와가. Ahora hay algo interesante que ocurre Esta parte sí le dejo avanzar rápido porque ya eso sí lo conocemos bastante. cuando agregas ka a algunas palabras y es que cambian de forma, por lo que se vuelven excepciones. Por ejemplo, cuando le agregas la partícula ka a las palabras na, 저, 너 y 누구, quedan como 내가, 제가, 네가 y 누가. Esto si desean lo pueden apuntar y en caso lo necesiten lo voy a dejar ahí para que lo puedan copiar. Fíjense cómo se transforma la palabra entre comillas y empieza a utilizar otra de las consonantes. Perdón, otra de las vocales. Otro de los sonidos de vocales. Es parecido a lo del seiyō. ¿Recuerdan de la semana pasada? Que el shi similar. Ahora acá tienen otro de que depende del contexto en el que estén, sin miedo, con esta vocal se nota el mouse acá cuando paso el cursor sobre la pantalla. ¿Sí, no? Ya, chéverengues. Entonces, acá la parte de la pronunciación, de que este sonido de E a veces se va a pronunciar como I. Lo mismo que en las canciones, que a veces se escucha el niga en vez de nega. Respectivamente. Ahora sí, veamos cuándo vas a usar estas partículas. Su primera función es marcar el sujeto de la oración. Y esto es cuando quieres especificar o enfatizar qué o quién realiza la acción, o quién o qué tiene las propiedades que describes. O sea, marcan el sujeto del verbo. Aquí básicamente se responde a la pregunta nuga, o sea, ¿quién? 누가 샀어요? 누가 먹고 있어요? 누가 공부해요? O sea, ¿quién compró? ¿Quién está comiendo? ¿Quién estudia? Y ahí uno respondería 현진이 샀어요. 친구가 먹고 있어요. 제가 공부해요. Y 있어요. 제가 Acá lo pauso para que puedan ver un poco la estructura de cómo se arma. Es como que en partículas de sujeto, una de las cosas que veíamos, y para eso también hay un material que ha mandado Kiara, era mucho más específico. Y ese video en su momento nos ayudó mucho, justo el que ha mandado, porque sí me acuerdo de este video. Tenía un montón de detalles importantes. Ka 공부해요. Y así. Y ka también se utiliza para indicar información nueva, algo sobre lo cual no se estaba hablando antes o que el receptor no sabía hasta ese momento. Por ejemplo, cuando conoces a alguien por primera vez, lo primero que vas a hacer es preguntarle su nombre, o sea, 이름이 뭐예요? Y esto es una información nueva que tú estás preguntando, o sea, tú no lo sabes ni se ha discutido con anterioridad. Otro ejemplo, vas con una amiga a una cafetería y te das cuenta que ahora tienen una torta de red velvet, entonces dirías, 레드 벨벳 케이크가 있어요. Hay una torta de red velvet. Esta es una información nueva que tampoco el receptor sabía, porque antes no vendían torta de red velvet y ahora sí la están vendiendo. Aquí podemos asociar las partículas i y k con los artículos indefinidos, como los tenemos en español, que es uno, una, unas y unos. Porque en español, cuando presentamos información nueva, utilizamos los artículos indefinidos. Y un ejemplo súper simple de esto es que si vemos un conejo, diríamos, hay un conejo. Es una información nueva. No teníamos idea que había un conejo antes. Ahí lo pauso. Para ustedes, ¿cómo sería hay un conejo? Pueden escribirlo acá en el chat. Asumiendo de que no conocíamos la información de que había un conejo y ahora sí hay un conejo. Recuerden que conejo es vocabulario.
도끼가 있어요. Exacto. 도끼가 있어요. No se había mencionado en la conversación anteriormente, etcétera. Pero si decimos está el conejo, nosotros estaríamos implicando que ese conejo ya ha sido mencionado en la conversación antes o ya lo conocemos, ya sabemos qué conejo es, etcétera. Esta está muy ligada con la anterior y es que se usa IK para casos concretos, específicos, basados en la observación y en la experiencia reciente. Específicos. Eso de que sea muy algo para una respuesta muy específica también. Que a diferencia de las partículas de tema, y que también se ve en uno de los videos, es que con partículas de tema dejaba un poco entrever de que había más información adicional. Y un ejemplo concreto de esto sería, por ejemplo, voy en la calle caminando y veo un perrito que está usando ropa o un disfraz y diría 한가지가 옷을 입고 있어요. O sea, un cachorro está usando ropa, un disfraz, un outfit y es un caso concreto. Lo estoy observando, lo estoy experimentando y no es que todos los cachorritos utilicen ropa, así que es un caso concreto. No. Eso de que sea un caso concreto lo diferencia bastante de... a ver cómo lo planteo. Lo que pasa es que en partículas de tema había una acepción que mencionaba que cuando algo era como que una información general, como decir a los 18 sacas tu DNI, que en la mayoría de países a los 18 alcanzas la mayoría de edad, entonces sacas tu documento nacional de identidad. Eso no es como que algo concreto o específico, sino que eso sí es un caso general. A diferencia de en partículas de sujeto, si quisiéramos forzar un poco la analogía, sería como a la Padula le dieron su DNI en 3 días, que era un italo-peruano que era más italiano que peruano, pero que en tiempo récord le entregaron su DNI, que ese sí sería un caso excepcional, que sería similar pues a lo del perrito usando ropa. No un caso general. También vas a utilizar IGA con los verbos descriptivos o adjetivos. O sea, esas palabras que se usan cuando quieres describir las cualidades de algo o alguien. Por ejemplo, 예쁘다, 어렵다, 크다 y 맛있다, entre muchos otros. Y podríamos decir cosas como 눈이 예뻐요, 집이 커요, 그 사람이 잘생겼어요. Ahora, esto no significa que no puedas utilizar otras partículas con los verbos descriptivos o adjetivos, como por ejemplo sería 는, pero esto va a tener otra implicancia. También hay expresiones con las que generalmente se asocian las partículas y ka, que de nuevo no quiere decir que nunca vas a poder utilizar estas expresiones con 는, pero no son tan comunes y va a depender del contexto. 이가 아니다, 의사가 아니에요, 이가 필요하다, 안경이 필요해요, 이가 많다, 유키가 돈이 많아요, 이가 있다, 수업이 있어요, 이가 없다, 돈이 없어요, 이가 되다, 선생님이 되고 싶어요. Y mientras más estudien coreano van a aprender más frases que se ocupan generalmente con iga. Por último, se va a utilizar iga para las cláusulas que se encuentran dentro de la oración principal o dentro de otra cláusula. Esta quizá es un poquito más complicada de entender y más como para niveles un poco más avanzados, pero espero que con los ejemplos puedan entenderlo mejor. Primero tenemos esta oración. 파란색은 색이에요. Hasta ahí lo plantean como con partícula de tema. 파란색 por el color, partícula y el resto, 색이에요, que es un color. Azul es un color, súper simple, pero ahora le quiero agregar el azul es un color que es mi color favorito. O sea, el azul es mi color favorito. Entonces tenemos azul y color y nos faltaría agregar la cláusula que signifique mi favorito. Y eso se dice 제가 가장 좋아하는. Entonces toda la oración nos quedaría 파란색은 제가 가장 좋아하는 색이에요. O sea, esto literalmente sería el azul es mi color favorito o el color azul es mi color favorito o es el color favorito de mí. Y lo digo así para Deme un segundito, por favor.
Denme un segundito. Lo que pasa es que hay alguien que quiere ingresar y todavía no tiene su rol. Qué raro. Ahora sí. Listo, gracias, sigamos. Enfatizar de quién es el color favorito, el azul. Otro ejemplo. 오징어 게임. Voy a volver unos segundos hacia atrás porque si se han dado cuenta, el contexto con relación al color en sí, al paransekun, como tema, eso no ha variado, se ha mantenido. Sino que agregándole pues la cláusula que es su color favorito, algo muy específico, ahí sí ya ha utilizado el chega para mencionarse a sí misma, ¿no? Hacerse sujeto. Entonces, ahí sí, porque es específico, como ella menciona, es como una cláusula especial. Pero en cuanto a tema, esto se mantiene igual. Paransekun, eso no varía. O es el color favorito de mí. Y lo digo así para enfatizar de quién es el color favorito, el azul. Otro ejemplo. 오징어 게임은 TV program이에요. Aquí estamos diciendo simplemente que el juego del calamar es un programa de TV. Ahora, Detalle aparte. calamar es un programa. Que con esta E, calamar, cangrejo, si no me equivoco, ¿no? Porque con la otra es perro. No vas para recordar. De TV. Ahora agreguémosle que el juego del calamar es un programa que mi amiga empezó a ver. Y mi amiga empezó a ver sería 제 친구가 Muy específico, mi amiga. Partícula de sujeto, ga. 보기 시작한. Entonces agreguémosle la oración y quedaría 오징어 게임은. Esto sigue siendo tema. Y con respecto al tema, metes la información más específica. Hablas de la amiga, ¿no? 제 친구가 보기 시작한 TV program이에요. Aquí ponemos también 이가 porque queremos enfatizar quién realiza la acción, o sea, quién empieza a ver el programa. Ahora recuerden que el coreano es un idioma que depende mucho del contexto, así que a pesar de hacer distinciones, explicar reglas o formas de uso, dependerá mucho de qué se dijo antes o qué se va a decir después la partícula que tienes que usar. Estoy segura que después de todas estas explicaciones igual quedaste con dudas y es normal. Yo llevo 5 años estudiando coreano y me sigo equivocando a veces en qué partícula utilizar. Incluso los mismos coreanos se equivocan con esto. Pero a medida que vayas avanzando te vas a dar cuenta que cada vez te cuesta menos y cometes menos errores. La clave al final está en practicar, leer y seguir viendo ejemplos de uso. Y vas a ver que de a poco las vas a ir dominando. En la próxima clase vamos a ver las partículas de tema, 는. 그럼 여기까지 할게요. Eso ha sido muy chévere la parte del final, donde menciona de que uno, aunque lo siga repasando, igual va a haber momentos en donde se va a equivocar y es lo más fresco del mundo. Es como nosotros, hay mucha gente que no sabe diferenciar cuando se escribe ahí, hay sin H y hay con H. Y fresh. Listo, este video probablemente lo recuerdan. Pero quienes no han tenido la oportunidad de verlo, este video también es muy valioso. Nos ayudó a poder contextualizar un poco más sobre cuándo utilizar partículas de tema ahora que las estamos empezando a ver, ¿no? Y un poco también partículas de sujeto. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Las partículas en coreano son aquellos elementos que van pegados justo después de los nombres y que suelen confundir bastante a todos los que están aprendiendo coreano por primera vez. Me gustaría decir, antes que nada, que estas partículas muchas veces suelen omitirse en el uso del coreano diario, por lo que muchas veces las frases ya tienen un significado, pero estas pequeñas partículas suelen darle un poco de información adicional al contexto o al sentido que queremos dar a la frase. Por hacer una analogía con el español sobre cuál es el peso de estas partículas en una frase, me gustaría poner el ejemplo de cuando digo hola, ¿qué tal? Me entendéis perfectamente, ¿verdad? Pero la frase completa sería hola, ¿qué tal estás? En este caso, pues el estás
aunque lo omitamos muchas veces, pues se sobreentiende, ¿no? Pues eso ocurre con las partículas. Acá mis causas preguntan nomás. Te saludan y ya con eso ya es toda la pregunta que hacen. Ya sabes por contexto de que te están preguntando cómo estás, cómo has estado, con un simple y. Que hay veces que omitimos esas partículas, pero se sobreentienden, entonces no es necesario utilizarlas en el día a día. Pero en cambio hay veces en las que sí que conviene especificar. Por ejemplo, yo estoy con mucha gente, no solo contigo, y digo, ¿qué tal? Pero podría significar, ¿qué tal estás tú? O ¿qué tal estáis vosotros? Entonces es necesario completar la frase para ser un poco más preciso. No estoy equiparando partículas con los verbos que faltan en español, pero os estoy poniendo un ejemplo de cuál es el peso, cuánto importa poner la partícula o no. Dicho esto, vamos a empezar y hoy, de entre todas las partículas que hay en coreano, vamos a ver las más importantes y las que más se usan y que a la vez crean más confusión, que son las partículas de tema y las partículas de sujeto. Las partículas de tema son un y 는, que significan lo mismo, y las partículas de sujeto son y ka, que también son ambas lo mismo. Voy a empezar por las partículas de tema, un y 는. Un se utiliza para cuando la palabra Esto lo avanzo. se utiliza esta partícula. El caso más genérico, el primer caso, es para introducir un tema, para introducir algo, y cuando ese nombre que introducimos es el tema principal de la frase. Por ejemplo, para introducirme yo a mí mismo, 저는 bla 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 이에요. Ese 는 es 저는 para decir cualquier nombre. 저는 프레드이에요. Estamos utilizando 는 porque 저, que quiere decir yo, en modo formal, está terminado en vocal, es decir, sin pachi. Entonces utilizamos 는 y no un. 저는 프레드이에요. Yo soy Fred. Otro ejemplo podría ser 이 책은 재미있어요. Este libro es divertido. 책은, ahora utilizamos un porque 책 termina en consonante, termina con 받침. 책은 y no 책는. Este libro es divertido. O 고기는 맛있어요. 고기는, que es la carne, está rica, 맛있어요. 고기는, 고기 acaba sin 받침, es decir, acaba en vocal, y por eso utilizamos 고기는. 고기는 맛있어요. La carne está rica, la carne. Yo. Es el tema principal a introducir en esta frase. Pero como dije antes, incluso omitiendo esta partícula, se sobreentendería el significado Antes de entrar al receso, vamos a terminar este cachito de acá, ¿eh? de la frase. Por lo que es algo que siempre quiero repetir, que es muy importante saber cuándo se tienen que utilizar, pero que aún sin utilizarlo se entendería lo que queremos decir. Por ejemplo, 고기 맛있어요. Si omitimos el 는, se sigue entendiendo que la carne está buena. Simplemente que 고기는, pues estamos completando un poco más la frase. Y lo mismo con 이 책 재미있어요 o 이 책은 재미있어요. Pues este libro es divertido. 이 책 o 이 책은. Pero con el 은 estaríamos completando más la frase. Otro ejemplo sería 오늘은, hoy, 토요일이에요. 오늘은 토요일이에요. Hoy es sábado. 오늘은, 오늘, que es hoy, acaba con 받침, acaba en consonante, por lo que... Pregunta rápida.
¿Cómo dirían hoy es jueves? Como para refrescar vocabulario de los días de la semana. Sabemos que va a empezar con 오늘은 por el tema de que 오늘 es hoy y el tema pues es hoy, ¿no? Hoy el tema y plin, el día de la semana con el y yo. De hecho, solo cambiaría una partícula, ¿no? Perdón, una sílaba. Cambiaría solo una sílaba. Eso sería sábado. O sea, 토요일 seguiría siendo sábado. 목요일, eso sí ya es otro día de la semana. Ajá, ya lo he puesto ahí en verde, Lucía también. Exacto. Exacto, entonces 목요일, 목요일이에요, 목요일입니다. Que ponemos un 토요일이에요. Hoy es sábado. Pero diciendo 오늘 토요일이에요, seguiríamos transmitiendo, comunicando el mensaje que queremos. Ahora, si bien ellos lo van a omitir, nosotros por el proceso en el que estamos atravesando o por la etapa en la que estamos todavía empezando a utilizar esto, lo más recomendable es sí utilizarlo. Hasta que pues en el análisis de algún texto podamos entender o entender qué tipo de partícula es la que se está omitiendo, si es una de tema o si es una de sujeto. Ahora sí, vamos a nuestros primeros 5 minutos de descanso. Aprovechen de caminar un poco, revisar si ya hirvió el agua, si es que han dejado algo en la cocina o por ahí. ¿Ok? Primeros 5 minutitos. Exacto. 오늘은 목요일이에요. 목요일입니다. Voy a dejar una música de fondo. Mencionan entonces que en el caso de partículas de temas, vamos a introducir un nuevo tema. Utilizamos un. Para introducir un contraste o una contraposición. O contraposición. La mejor forma de verlo es con un ejemplo. Imaginemos que voy a preguntar, estoy hablando con mis amigos y les pregunto que qué quieren hacer hoy. En coreano sería algo como 오늘 뭐 하고 싶어? 오늘 뭐 하고 싶어? Y estoy hablando con varios amigos y el primero me contesta 나는 축구를 하고 싶어. Y estaría ya introduciendo 나는, yo. El 는 es la partícula de tema en la que está introduciéndose a sí mismo. Yo, 나는 축구를 하고 싶어. Yo quiero jugar al fútbol. Y viene el segundo amigo y dice 나도 축구를 하고 싶어. El do es básicamente yo también. 나도, yo también quiero jugar al fútbol. Decir 나는 축구를 하고 싶어 después de que uno lo haya dicho igual quedaría un poco raro porque el primero ya lo ha dicho. En cambio, cuando llega alguien, un tercero, que quiere hacer otra cosa, 나는 책을 읽고 싶어. Yo quiero leer. Con ese 나는 que diga otro es para introducir algo nuevo, una nueva idea que no es la misma a la que ya han dicho alguien anteriormente. 나는 책을 읽고 싶어. Yo quiero leer un libro. O 나는 자고 싶어. Yo quiero dormir. Resumiendo, que para decir estoy de acuerdo diríamos 나도 축구를 하고 싶어. Yo quiero jugar al fútbol. Pero para introducir un tema nuevo volveríamos a decir 나는. Así de primeras, estos dos usos serían los más importantes. Voy a volver partículas de Voy a volver un poquito atrás para que no con el nado, sino con lo del nanen. De que él menciona, ¿no? De que
Mucho para tema de contraste se va a utilizar el 는. La pregunta es abierta. Te da un montón de posibilidades. ¿Qué quieres hacer hoy? Entonces cada uno empieza a manifestar, ok, yo quiero esto, yo quiero hacer tal cosa. Y como te plantean un nuevo tema, entre comillas, lo utilizan con esa partícula. 나는, diríamos, volveríamos a importantes de las partículas de tema, que serían para introducir un tema, y como uso adicional, que también se relaciona mucho, es para introducir un tema, pero que es distinto al anterior. Ahora, si pasamos al uso principal de las partículas de sujeto, el i y el ka, i se utilizaría para esas palabras terminadas en consonante, o lo que es lo mismo con 받침, ka que se utilizaría para aquellas palabras terminadas en vocal, o lo que es lo mismo sin 받침. Se utilizarían para contestar a la pregunta de quién, qué o cuál. Por ejemplo, estoy con mis amigos y les pregunto, ¿quién de aquí, quién es el que mejor habla coreano? 누가 한국어를 제일 잘해? 누가, que es 누구, más la partícula de sujeto, ka. 누구가 se contrae y se queda en 누가. En este caso hay interés por saber algo más concreto y en específico. 한국어를 제일 잘해. Habla el coreano el que mejor. Y aquí el primer amigo me diría 내가 제일 잘해. 내가. Cuando estamos contestando a la pregunta de quién, pues utilizaremos esta partícula de sujeto. 내가 제일 잘해. Yo soy el que mejor lo habla. Y otro amigo puede contestar, seguir con la contestación y decir 아니, no. 아니, 내가 제일 잘해. No, yo soy el que mejor lo habla. Y por ejemplo, utilizando el concepto que hemos visto antes, del contraste de las partículas de tema, alguien que no habla bien coreano podría decir, el tercero decir, 나는 한국어 못해. 나는 한국어 못해. Que quiere decir, yo no hablo bien coreano. Y ahí estaríamos utilizando, en lugar de la partícula de sujeto de el ka, el nega, diríamos 나는. ¿Por qué? Porque él está diciendo, todos están diciendo, yo hablo bien coreano, soy el que mejor habla coreano, pero llega un tercero que en contraste diría, 나는 한국어 못해. Yo no hablo bien coreano. Ahí se utilizaría el 는, y no el ka. ¿Por qué? Porque él está introduciendo un contraste, una oposición a lo que todos llevan diciendo, que es ellos sí que hablan bien, que yo soy el mejor hablando coreano, pero él no. Él dice de primero, yo no. 나는 한국어 못해. Yo no hablo bien coreano. Ahí estaríamos utilizando ambas partículas. Y aquí sí que convendría utilizar el 나는 para hacer énfasis en que no hablo bien coreano. Es un poco complicado, ¿verdad? Pero es para que os hagáis una idea del contexto de cuándo se utiliza una u otra. Otro ejemplo para utilizar las partículas de sujeto. Estoy en un restaurante viendo el menú y pregunto, 뭐가 제일 맛있어? 뭐가? ¿Qué es lo más rico aquí? ¿Qué es lo que está mejor? 뭐가? 뭐가? Utilizamos ka porque mo, que es que, termina en vocal, sin 받침, por lo que utilizaríamos ka. 뭐가 제일 맛있어? Y un amigo me contesta, 고기가 제일 맛있어. La carne es lo que está más rico. 고기가. 고기가. Llegaría un segundo amigo y me dice, 생선이 제일 맛있어. El pescado es lo que está más rico. Y diríamos 생선이, porque 생선 termina en consonante, con 받침. Y diría 이, utilizaría la partícula de sujeto. 생선이 제일 맛있어. Podría otro amigo decir, 치킨이 맛있어. El pollo está bueno. 치킨이 제일 맛있어. 치킨이. Imaginaos que en este contexto llega un cuarto amigo y dice 샐러드는 맛이 없어, que quiere decir la ensalada no está buena. 샐러드는, y aquí hemos utilizado 는, que es una partícula de tema, 맛이 없어. La ensalada no está buena. ¿Por qué hemos utilizado 는 y no 샐러드가? Porque aquí este cuarto amigo está introduciendo algo en contraste, que es algo que no está bueno, algo que en su opinión
están diciendo todo esto está bueno, esto es lo que está más bueno, pero en cambio, me dice, en cambio la ensalada no está buena. Ahí se utilizaría la partícula de tema, que es uno de los usos típicos para introducir un contraste. Estamos hablando todos de lo que está bueno, pero él introduce algo que no está bueno. ¿Os hacéis un poco a la idea de cuándo utilizar? Hasta este momento, ¿cuál es el uso que se les hace un poco más sencillo de entender en cuanto a partículas de sujeto o de tema? No me refiero a la partícula en sí, sino me refiero a cuál de los usos que les está planteando el video les parece más sencillo de comprender en cuanto a partículas de sujeto y tema cuando se trata de, por ejemplo, eso, ¿no? Cuando tiene que ver con lo del contraste, cuando tiene que ver con presentar una información nueva. Porque, ojo, a mí se me ocurren un montón de ejemplos que puedo utilizar para confundir a la gente en vez de ayudarlas. Así que antes de meter mi cuchara en eso, quiero estar seguro de qué es lo que se les hace más sencillo de entender hasta el momento. Y ya con eso, pues, poder hacer alguna dinámica. Interesante. Hay más con contraste. Parece que abordarlo por el tema del contraste ayuda un poco más, ¿no? Bien. Cuando es algo nuevo de lo que se habla, cuando te introducen un nuevo tema, ¿no? Dice Susi, ahorita los dos, la otra semana ninguno. XD. El contraste de tema. El contraste está ayudando, está carreando todo ahorita el contraste. Unas u otras. Es decir, resumiendo, para las partículas de sujeto, estaríamos contestando a la pregunta. Tal vez esto también nos puede ayudar un poco a vislumbrar. Como lo han expuesto en el otro video también, no es que después de revisar esto ya vamos a saber al 100% en qué casos utilizar esta partícula y cuál otra. Yo les recomiendo que se aferren a un uso primero, se aferren a uno y ya con ese empiecen a practicar con ese nada más. Afianzar uno les va a permitir diferenciar cuándo no utilizar los demás. Pero aférrense a uno, a ese que les parece más fácil de entender, sea por introducir nuevo tema, sea por meter idea de contraste, sea por la idea de que es algo incompleto, porque también puedes utilizar partículas de tema cuando sientes que la información no va a ser tan concreta, sino que se va a extender. Eso también. Otra forma que también explicaban de utilizar partículas de tema era cuando... Ay, no puede ser, se me fue la idea ahorita mismo, pero tenía que ver con la otra, con aquella que te plantea que la información que te dan se va a extender y que no va a quedar ahí. Ay, Dios mío, se me acaba de ir, pero qué bárbaro. Lo tenía ahí en la mente a punto de decirlo. Creo que en el video lo mencionan. Voy a confiar en eso. Pregunta del quién, del nuga, bla bla bla. ¿Quién? Tal, pues diríamos nega, kuduri, chega. Es correcto, Liz, lo que dices. Oh, qué rápido sonó la... Sonó muy rápido. No, imposible. Ha sonado muy rápido, recién es 9:13. Bueno, no sé qué le pasó a la alarma, pero... Lo voy a dejar corriendo. Todavía no estamos en descanso. Falta todavía. Liz menciona de que usarlo más seguido nos va a ayudar a entender mejor. Y sí,
Pero el truco está, si de la forma en que la estás usando es la forma en que la debes usar. Porque esa parte de que a veces de que usarlo más seguido puede tener truco, por lo mismo que contaba al inicio, justo en ese momento todavía no ingresabas tú, pero yo había contado que había tenido pues un error con un video que estaba grabando. Porque empecé a utilizar muy seguido la frase de esta manera, al punto de que pues, todo se complicó porque en realidad era diferente, estaba mal escrita. O sea que lo estaba repitiendo, lo estaba usando seguido, grabé muchas tomas de eso con la información equivocada. Hasta que vi que pues no era así, era diferente. Entonces es un arma de doble filo. Practicarlo está bien, eso ayuda, sin duda. El detalle es si es que lo estamos practicando con la información correcta. Por eso, yo lo que les diría es que de toda la información que está saliendo con los de los videos, se aferren primero a uno de los usos. Que aferrándose a uno de esos, como les digo, van a estar un poco más seguras en ese punto en particular, lo que a la postre les va a ayudar a diferenciar cuando no se trata de eso. Entonces ya vas a saber cuándo es sobre esto, digamos, si fuera contraste, cuándo va a ser sobre contraste y cuándo no va a ser de contraste. Ahora sabemos que hay un montón de posibilidades adicionales en lo que no es contraste, pero es bueno tener un poco más de seguridad con uno de los usos. Ya empezando por eso es que empezamos a agarrar confianza. O a la pregunta del qué o el cuál. 뭐가 제일 맛있어? ¿Qué está más bueno? Y contestaríamos utilizando esta partícula de sujeto. Ah, cierto, ya me acordé del otro uso. Qué bueno que estuve ahí divagando un poco. Que utilizabas partículas de tema cuando la información que tú mencionabas, digamos, era de corte más general. Cosas como la noche es oscura. Sí, la noche es oscura. Que el 99% de los casos la noche va a ser oscura. Y salvo casos excepcionales en donde los días son más largos o hay periodos de oscuridad y periodos de luz, eso podría ser para utilizar con partículas de sujeto, porque son información más específica, a diferencia del otro, que es más general. Así que hemos visto de primeras cuándo se utilizan las partículas de tema y las partículas de sujeto, pero desafortunadamente la cosa no se queda ahí, sino que hay más casos en las que se utilizan una u otra. Ahora, ¿desean ver cuáles son esos otros casos ahorita o prefieren revisar el otro material para ir haciendo un poco de contraste? Porque a veces más información no significa más aprendizaje, sino podría generar un poco más de confusión en el momento. ¿Cómo la ven? Susi dice sí, hay que verlo mejor. ¿Qué más ustedes qué piensan? Sí, le damos entonces. Ya tengo 2 a seguirle viendo. Dale, ya que agarramos ritmo, hay que darle. El tema se complica un poco cuando tenemos que utilizar un e ika dentro de la misma frase. Nosotros casi, por lo menos en estas primeras sesiones, no vamos a mezclarlas demasiado, pero sí van a empezar a aparecer en los ejercicios. Así que es bueno que veamos más o menos cuál es el orden de las prioridades que le ponen en el uso combinado de ambas. Es decir, cuando tenemos 2 palabras o más dentro de una misma frase. Voy a intentar explicar el caso general con un ejemplo. Para decir, en este restaurante la carne está buena.
Se las dejo flotando así. En este restaurante la carne está buena. ¿Ustedes creen que va a utilizar partícula de sujeto o partícula de tema? En esa oración en concreto. Porque hay una combinación de los dos, pues no. Están hablando de este restaurante, algo de ese restaurante y pues que la carne está buena. Tema, ya, ¿y dónde estaría el tema? ¿En el restaurante o en la carne? Porque tienes dos informaciones. En este restaurante la carne está buena. Entonces, ¿el tema dónde entraría para ustedes? ¿En el restaurante o en la carne? Porque vi el video tema restaurante. Ay, ay, ay. Restaurante y la carne el sujeto. La forma neutra de decirlo sería 이 식당. Exacto. 이 식당은 고기가 맛있어요. Combinación de ambas, ¿sí o no? 고기가 맛있어요. Hey, my English not so good. Do you mean my English isn't very good? Yes, Se lo juro que yo estoy buscando la forma de poder, Quiero tener a alguien que nos hable de IA. Voy a buscar, se los juro que voy a conseguir. El año pasado no pude, pero este año sí. Y quiero que nos den una charla o una clase maestra sobre el uso de IA para tener más herramientas. Ojalá. 식당은 la primera palabra es 식당, que es restaurante, y la segunda es 고기, que es carne. Ya 식당 le hemos puesto la partícula de 은, que es una partícula de tema. En cambio, para 고기, que es la carne y es la segunda palabra que ha aparecido, le hemos puesto 고기가, que es una partícula de sujeto. Este sería el orden normal en el que cuando tenemos dos palabras, dos temas principales en una misma frase, primero suele utilizarse la partícula de tema, la que introducimos, y en la palabra que está posicionada en segundo lugar suele utilizarse la partícula de sujeto. De esta forma estaríamos diciendo simplemente que en este restaurante la carne está buena. Es un mensaje neutral totalmente. 이 식당은 고기가 맛있어요. ¿Qué ocurriría si en ambas palabras utilizamos la partícula de tema? Es decir, 이 식당은 고기는 맛있어요. Aquí está, aquí es donde quería llegar. El tema de la información. Fíjense en el pero que sale acá y en el video también lo van a mencionar. Pero es que cuando tú le metes las dos partículas de tema en ambos, es porque ese koginun, ese tema que se ha abierto ahí, no se ha cerrado en que la carne está buena. Te deja esa sensación de que vas a hablar un poco más de la carne. O probablemente de algo más del restaurante. Pero no es tan concreto como el anterior. El anterior estaba dedicado simplemente al punto de que en este restaurante la carne está buena y ya está, se acabó. Acá no. Y aunque no está el pero, no hay un chimán por ahí que nos indique que hay un contraste. Recuerden que si en una canción ven chimán, chimán es como un pero. A pesar de que no está escrito, está implícito. De que hay algo adicional. No acabó. Yo le diría que este es el uso chismoso de esta partícula. Porque el chisme no termina en que está buena la carne. Va a continuar. ¿Se puede decir así? Sí. Pero ojo, que diciéndolo de esta forma, 이 식당은 고기는 맛있어요. Estamos diciendo, en este restaurante la carne está buena. Pero estaríamos sobreentendiendo que en este restaurante solo la carne está buena. La carne está buena y faltaría completar la frase con otra frase adicional diciendo que hay un pero, que hay algo. La carne está buena en este restaurante, pero hay algo, otra cosa, el servicio o otros tipos de menús que no están buenos.
Estamos dando a entender que la carne está buena, pero que hay algo que no está bueno. Con la primera frase de 이 식당은 고기가 맛있어요, estaríamos diciendo simplemente que la carne está buena, nada más. No hay ningún mensaje detrás o nada que no se tenga que aclarar. En cambio, en el segundo ejemplo de 이 식당은 고기는 맛. Tiene su truquito también, es medio engañoso. Porque también vamos a ver ejemplos en otros textos en donde, a pesar de que la idea no se cierra, a pesar de que la idea aparentemente se cierra por el uso de la partícula de sujeto, continúa extendiéndose. Pero el uso que menciona esto, al utilizar las dos partículas, tanto de tema como sujeto, y en este caso dos veces tema, dos veces el tema, por eso es que le digo, esta es la partícula chismosa. Si las ven a las dos hay más chisme. La información no va a quedar ahí. Se va a inferir de que tú todavía tienes algo más que decir al respecto. Ahora, ¿tiene que ser algo negativo o podría ser un pero, otro? Es que no utilizas un pero a menos que sea para contrastar. Si tú quisieras decir que otro plato está bueno, recuerda la parte de atrás cuando hablaban de qué quieren hacer, ¿no? Cuando le preguntaban a los amigos qué cosa quieren hacer. Estamos en el 1742. Y la pregunta era, "오늘 뭐 하고 싶어?" ¿Qué quieres hacer hoy? Y uno decía, "나는 친구를 하고 싶어." Y el otro respondía con un nado. Hay un también. Nado. O sea que no necesariamente tiene que ser algo negativo. (1742) El tema es que no utilizarías un pero, porque el pero implica que hay una idea de contraste. En todo caso utilizarías un y o un también, pero no un pero. Qué chévere, me gusta eso. Por cierto, me acabo de enterar de que el mote acá en Perú es lo que para nosotros es el trigo, por lo del mote con huesillo. 고기는 맛있어요. Estaríamos dando a entender que la carne está buena, pero que hay algo que no está bueno, que hay algo que no es bueno de ese restaurante. En este caso, la segunda partícula de tema, estaríamos aplicando esa característica, ese uso en el que queremos meter algo de contraste. ¿Qué ocurriría si estuviésemos introduciendo para las dos palabras? Ve, la palabra ahí clave ha sido el contraste. Solo las partículas de sujeto. La frase quedaría 이 식당이 고기가 맛있어요. En este caso, ay Dios mío, acá sí me me voló la cabeza. Dos de sujeto. esta frase, No, fíjate que en esto está utilizando... Va a explicar qué es lo que va a pasar ahorita con estas dos partículas, pero fíjate que las dos son de sujeto acá. Y 식당이 고기가 está utilizando las dos sujetos. Y ahorita va a decir por qué. 맛있어요. En este caso, esta frase se entendería como una respuesta a una pregunta anterior de ¿cuál es ese restaurante en el que la carne está buena? Ya, ahora, puede sonar un poco difícil retenerlo ahorita, pero si recuerdan el otro video, cuando hablaba de las... Perdón. Cuando hablaban de... 환경이 필요해. Cuando hablaban de la combinación entre partículas, Maca, por ejemplo, mencionaba el tema de algunas cláusulas, ¿no? ¿Cómo podrías, entre comillas, transformar una información general a algo más específico? Entonces, más o menos, no digo que sea el mismo caso, pero más o menos acá dan a entender lo mismo. Para que esto pueda ser de esta manera,
y las dos estén con partículas de sujeto, lo que él plantea es que la pregunta haya sido referente a ese restaurante en específico. ¿Cuál es ese restaurante donde la carne está buena? Entonces te da pie a poder responder que pues es ese, pues, ¿no? Ese. No te estás refiriendo a otro, sino a ese mismo. Sería diferente si, por ejemplo, la pregunta sería ¿en qué restaurante la comida está buena? O en cuál restaurante, ¿no? O bueno, ¿en qué restaurante? Porque eso lo hace un poco más abierto, no tan específico como decir, oye, ¿cuál es este restaurante donde la comida está buena? Te cambia. Pero depende, pues, qué es lo que había antes. Si te lo ponen así sin contexto, mucho más difícil, obviamente. Y esta frase tendría sentido como respuesta a una pregunta previa. Y 식당이, este restaurante, porque estaríamos contestando a qué restaurante, y diríamos 이 식당이, partícula de sujeto, 고기가, la carne, está buena, 맛있어요. Es decir, que utilizando en los dos casos la partícula de sujeto, tendría sentido la frase, pero en un contexto en el que se fuese contestando a una pregunta previa. ¿Cuál era ese restaurante en el que la carne estaba buena? 이 식당이 고기가 맛있어요. Este restaurante era ese que te dije que la carne estaba buena. Ese es el contexto, si me entendéis un poco. Y el último caso, aunque menos común, sería el utilizar primero la partícula de sujeto y después la partícula de tema, que sería 이 식당이 고기는 맛있어요. Este sí me parece el más complicado, pero este es el que más me confunde, ¿saben? Este es el que más me confunde. Pero más adelante les voy a compartir por qué me confunde tanto. Por ahora no los voy a martirizar con esa parte. Este es un caso más raro porque sería una contestación a cuál es ese restaurante en el que solo la carne estaba buena, en el que la carne estaba buena pero otra cosa no era tan buena, o el servicio o otros menús. Entonces contestarían 이 식당이 고기는 맛있어요. Ahora yo podría inferir de que de repente como tal vez, ojo, es una suposición, no estoy afirmando esto, pero tal vez no es el idioma nativo de él. Al momento de hacer un poco la traducción, se pierde un poco la idea del tipo de pregunta que quiere hacer. Porque para plantearnos de que el que el tema va a ser la carne buena de un restaurante en específico, el tipo de pregunta tiene que estar orientado ya no tanto al restaurante, sino a la carne en particular, al tema de la carne. Por eso es que me confunde mucho, porque no sé exactamente cuál es el tipo de pregunta que él quería plantear. Este restaurante, la carne está buena, pero es un restaurante al que ya nos habíamos referido antes, este restaurante, y en el que solo la carne está buena. La carne está buena, pero otras cosas a lo mejor no están buenas. I have 12 emails, 30 minutes. Esa parte es bien particular. O sea, la ventaja es que no nos vamos a topar mucho con estas situaciones, espero. Resumiendo, he querido ver todas las combinaciones posibles, pero las que más se utilizan para dar un mensaje neutro sería la que utilizamos en la primera palabra, la partícula de tema, y en la segunda palabra, la partícula de sujeto. El ejemplo de 이 식당은 고기가 맛있어요. Porque estamos simplemente enunciando que en este restaurante la carne está buena. Es un mensaje genérico, sin dando a entender que hay otra cosa, hay un pero, y en este caso de combinación es mucho más sencilla la estructura, por lo mismo que ustedes ya respondieron. Si es que estás hablando de este restaurante y de la carne, pues lo de la carne es como que mucho más específico y lo general viene a ser el restaurante. O sea que vas a mencionar algo sobre el restaurante y eso es la carne. Por eso en la prioridad es que el restaurante es como el tema y la carne, el restaurante, ya sería como el sujeto de esta pequeña oración. Sin dando a entender que hay otra cosa, hay un pero, y en el segundo caso de poner
partícula de tema y partícula de tema, 이 식당은 고기는 맛있어요. Estaríamos dando a entender que en este restaurante la carne está buena, pero el resto no. Esta es la partícula del chisme. Si te plantean las dos en una misma, significa que tu oración no ha acabado ahí, o lo que has escuchado no ha terminado ahí. Todavía hay algo más. Se va a agregar información. Por lo general va a ser un contraste con un pero, aunque podría ser información adicional. No sé, se me ocurre de que hable del tamaño de la carne también, o de otro plato que también sea bueno en la carta. Pero lo más común va a ser eso, el tema del contraste. Ahora, ¿por qué les digo que es más común de que haya un tema de contraste y lo del pero? Porque si tú vas a mencionar algo positivo de lo mismo, lo mencionas en la misma frase. O lo mencionarías en la misma frase. Claro, a menos que la pregunta que te hayan hecho, porque ya también depende del contexto, a menos que la pregunta que te hayan hecho primero haya sido específicamente por algo del restaurante y la carne y ya después le agregues más, ¿no? En fin, hay un montón de información que se podría sacar fuera de contexto. O hay otras cosas que no. O sin contexto, que es más preciso. Y el tercer y el cuarto caso que hemos visto de poner primero la partícula de sujeto, estaríamos refiriéndonos a ese restaurante que ya habíamos comentado antes o que me habías preguntado antes. Así que son casos más concretos. Ahora es todo muy complicado, muchos conceptos a la vez, pero quisiera repetir lo que he dicho al principio, que omitiendo las partículas, sin utilizarlas, estaríamos transmitiendo el mensaje completo. Solo estos casos en los que, haciendo referencia a otros casos o haciendo entrever que hay un pero, es cuando importa más utilizar correctamente esas partículas. Pero en conversaciones normales y más básicas, no hay ningún problema por omitir estas partículas. Pues esta ha sido la primera clase en la que quería introduciros cuando utilizamos las partículas de n, que son las partículas de tema, y k, las partículas de sujeto, y he puesto este ejemplo en la que, combinando ambas, cuál sería el significado y el contexto que implicaría utilizarlas de una u otra forma. Pues nada, chicos, esto es todo por hoy. Volveré con otros vídeos, si es necesario con otro vídeo para complementar lo que hemos visto hoy, y también otros vídeos con otras partículas que existen en coreano. Pues nada, chicos, cualquier pregunta, dejadme el comentario, estaré... Me imagino que le han dejado un montón de comentarios, pero la mayoría han sido muy positivos. Es que sí, o sea, ha mencionado cosas que sí nos han hecho como que diferenciar un poco más. Ya, este canal se llama Profesor Coreano, así como está. ¡Annyeong! ¡Hola a todos! Profesor Coreano. Ahora sí, como la alarma ya había sonado, vamos a tomarnos unos 5 minutitos más. Y en el último bloque vamos a hacer algo especial. Ahí empieza a correr. Les dejo con una rolita. Muy bien, se acabó el segundo descanso. Vamos a entrar al último bloque de la noche. Este bloque va a ser mucho más corto. Por el tema de la hora, para no extendernos tanto hacia la noche. ¿Y en qué va a consistir? Y de hecho, esto va a ser un pequeño spoiler de cuál va a ser el trabajo que van a tener en esta semana. Además de, ya saben, seguir buscando información acerca de lo que estamos viendo. Su trabajo en sí va a ser de eso que les ha sido más sencillo asimilar, ¿no? De los materiales que hemos visto, porque incluso hay un par más que tengo ahí en la bandeja para revisar. Busquen más sobre esos casos, busquen ejemplos de eso. Como les digo, partan de algo de lo que ya se sientan un poquito como que, sí, esto como que sí lo entendí. Ahí, ataquen directamente eso. Busquen información sobre ese tema. ChatGPT, si no encuentran TikToks o algún video que lo explique.
pero busquen más ejemplos de eso. Si es de contraste, ejemplos de contraste. Si es sobre temas, nuevos temas, eso. Buscar más información respecto sobre eso, sobre ese uso. Y la parte de parejas ya les voy a mencionar después. Ahorita quiero que tengan ahí su chat abierto. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a mencionar algunas palabras y ustedes las van a escribir. Creo que el término es tutki, ¿no? Cuando tienen que escuchar primero. Tutki. Yo les voy a mencionar unas palabritas que tienen que ver con medios de transporte. Ustedes el año pasado han estado haciendo ejercicios de eso, así que por ahí que se van a acordar. ¿Ok? Escríbanlo tal cual lo escuchen. Y de ahí pues ya vamos a ver cuál era la respuesta correcta. Voy a comenzar. Primera palabra. Obviamente no les voy a decir cuál es la palabra en español hasta ya después de saber cuál es la respuesta. Comenzamos con truck. Truck. Repito. Truck. Oye, están bien, bien pilas, ¿eh? Ya llegaron las dos primeras respuestas. ¿Será cierto eso? A ver. Bueno, ya han dado, de hecho, con la respuesta en español también, si es camión. Veo por ahí truck. Veo también un truck. Truck. Truck, 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 truck. Por ahí veo un truck también. No, sí está bien. Hacerlo en coreano está bien. Que lo que quiero es que escriban las palabras en coreano. La respuesta correcta sí era esta. Si es que es la que han puesto ustedes. Muy bien. Truck. He tratado de hacerlo lo más... Lo mejor pronunciado que me salió. Y efectivamente esto es camión. Muy bien. Siguiente. Siguiente palabra es... taxi. 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 Oh, qué rápido, causa. Taxi. Exacto. Fíjense cuál es. Recuerden que la S con la I siempre va a sonar, o bueno, en el 99.9 como un sí. Si fuese este el caso, esta consonante sonaría más como una Y de nosotros. Tekji. 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 Pero es taxi. Sí. Taxi. Siguiente palabra. Pause. 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 Ay, ay, ay. Pause. Correcto. Siguiente palabra. Vamos a subir un poquito la dificultad. 3 sílabas. 지하철. 지하철. 지하철.
Esa sí no la han respondido tan rápido. Pero a ver, empiezan a llegar las respuestas ahí en masa. 지하철. 지하철. Muy bien, voy a escribirlo acá. Corroboren su respuesta, ¿ya? Para que... Al final, si utilizamos consonante aireada, porque de ser esta misma, sonaría más como 지하철, más ligerito. Pero como tiene aire, 지하철, chol, como de 천천히, igualito. 지하철. Siguiente palabra. Uy, con esta los agarro, ya. 비행기. 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 Manchester, oye, no puedo. Están, pero... Voy a elegir otras palabras más difíciles, creo. 비행기. Ojo, con la E normalita. Por ahí he visto un diptongo. Ye. Es con la E que parece H. Siguiente palabra. Helicóptero. 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 Oh, Dios mío, qué rápido. No me la creo. Están con su lista, ¿no? De medios de transporte. Qué barbaridad. Esperen, lo he escrito mal. Es que ni 5 segundos se demoraron. Ahí lo tienen para que puedan comprobar. Yo sé que mi letra no es la más la más bonita, pero sirve para guiarse. Helicóptero. Siguiente palabra. Uy, ya está ya. Con esta sí, no hay forma. UFO. 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 Literalmente busqué lo más difícil. UFO. UFO. Lo voy a hacer lentito. UFO. UFO. YouTube. No, no era YouTube. Ese no es un medio de transporte. UFO. Lo que ha escrito Cami ahí es UFO. La palabra es UFO. Recuerden el P, esa sensación de aire con una consonante. UFO. 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 Les doy una pista. Es un medio de transporte aéreo.
poco convencional para nosotros. Dice escrito youth. 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 Ya es distinto. Por ahí han dado una pista también. OVNIs. UFO. Les doy una pista. A ver, ahí dice Yutoyo. Ahí dice Yuetoyo. Porque pio con t se va a tensar. Yuetuo. Yuetu. No, perdón. Yuetoyo. Ahí dice Yuetoyo. Y la palabra es UFO. UFO. A ver, les doy otra pista. Pues ya se están acercando. A ver, ahí dice UFO. UFO. Se están empezando a acercar, ¿ah? Les doy otra pista. UFO. UFO. Puo. Ahí dice UFO. Perdón. UFO. UFO. Con la O abierta. O. Por ahí hay un UFO. UFO. Do con do. Ahí dice UFO. 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 Les doy una pista más. Ya lo vi por ahí. Ya lo vi. UFO. UFO. Por eso lo leía un poco rápido. UFO. Si ustedes más o menos como que le hacen el símil y ya sabemos que este sonido es como una F, básicamente acá está diciendo UFO. UFO, Unknown Flying Object. U de la U en inglés, U. F de la F y la O pues de U. UFO. UFO. Que en inglés pues es Unknown Flying Object, objeto volador no identificado, lo que para nosotros es OVNI. Eso no es medio de transporte, Javi. Yo dije que era un medio de transporte aéreo, por eso es un objeto volador no identificado. Sí es válido. A ver, tenemos tiempo para uno más. Este es fácil. Este es fácil. Nunca falta la trampa, dice. Ya me conocen ya. 자전거. 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 Solo Javi ha tenido opciones, dice. Ay, Dios. 자전거. 자전거. 거. 자전거. 자전거.
go. Si fuera con el digut, o sea, con este, sonaría más tadong, tadongo. Y el sonido es tazongo, tazongo. Con z ahí al costadito. Ojo, sin palito. Este palito lo he puesto para señalar nomás. Con otro color mejor. Este sí. Este en él. Porque este al medio suena como de tadongo. Eso sería otra cosa. Y eso sería la bicicleta. Entonces, ¿cuál va a ser la actividad? Ya les voy mencionando. Ya saben que tienen que buscar información sobre el uso de la partícula de tema o de sujeto que más fácil se les haya hecho asimilar del material que hemos visto hasta el momento. Busquen ejemplos de eso. Busquen más información de eso. TikTok tiene un poderoso motor de búsqueda. YouTube también. La IA también. Si es que no encuentran por ningún lado. Reddit tiene buenos materiales también. Pero eso, empápense de ese tema. Porque partículas de tema y de sujeto nos van a acompañar un montón. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad en parejas? Les voy a asignar mañana con quién van a chambear. Porque acá me falta incluir también a las chicas que no están. Va a consistir en esto que hemos hecho ahorita, en esta pequeña dinámica. Una lee, la otra escribe. No, obviamente quien lee tiene la respuesta correcta para que luego le pueda corregir a la otra persona. Y la otra persona luego invierten, ¿no? Luego la otra persona lee y la otra persona escribe. Todo esto con la intención pues de que puedan practicar tanto pronunciación como la parte de la escucha. Ahora, ¿cuántos de esos ejercicios tienen que hacer o así? Eso se lo van a ir corrigiendo entre ustedes porque pues como van a estar ahí las dos. Pero yo les recomendaría una media horita de ejercicio. Una media horita ahí escuchando y escribiendo también, ¿no? Y leyendo, o sea, esos ejemplitos. Ahora, pueden utilizar frutas, pueden utilizar tipos de ropa, vocabulario que ustedes necesiten conocer. Si quieren hacerlo sobre números también puede ser. Si quieren hacerlo sobre colores, colores también. Un montón. Recuerden que incluso hay palabras que se utilizan solamente. Por ejemplo, cuando te quieres poner medias hay una palabra en especial. Cuando te pones un pantalón hay una palabra en especial. Eso también les va a ayudar. Ahora, ¿dónde van a encontrar ese tipo de vocabulario? Igual, escriben, ¿cómo medios de transporte en coreano? ¿Qué otra cosa? Objetos de escritorio en coreano. Pero partan de palabras que ustedes deseen saber. De un vocabulario que ustedes deseen conocer. Muy bien. Entonces, esta grabación se las voy... Prendas de vestir. Gracias. Esta grabación se las voy a enviar igual el día de mañana con los nombres de sus parejas de esta semana. ¿Y qué más? Ah, cierto. El sábado tenemos una pequeña actividad para poder mostrarles las actualizaciones que hemos logrado para el campus digital, acá el Discord Orenji, para este 2025. De hecho, ya ustedes entrando se habrán dado cuenta de que hay espacios diferentes o que los espacios han cambiado un poco. Menos los salones de clase, porque eso sí han mantenido la misma estructura. Entonces el sábado se les va a orientar sobre eso, cómo van a poder utilizarlos, y cerramos con una pequeña sorpresita. Ahora sí, siendo las 10 de la noche, esta noche sueño con las partículas. Sería lo justo seguir empapándonos de eso. Siendo las 10 de la noche por aquí, la medianoche en Chile, me imagino, 1 hora más en Bolivia, 1 hora menos o 2 horas menos en los Méxicos y en los demás países desde donde nos acompañan. Igual, les agradezco por estar aquí y nosotros nos vemos en la próxima sesión. Se me cuidan mucho.
안녕히 계세요.